Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite un día más donde nos podemos reunir como la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a orar para que sea Dios realmente hablando a cada uno de nosotros, sea guiándonos y sea cada vez llenándonos más de este evangelio único, eterno, que nos tiene vivos, y es que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Dios, por el momento que nos das, la oportunidad, Dios, el privilegio, Señor, de podernos reunir, Señor. Es un privilegio, Señor, reunirnos, congregarnos, Dios, en esta fe única y verdadera, Señor, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Porque solo así, Señor, podemos darte el culto a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Guiados por el Espíritu Santo, Señor, y en una sola dirección hacia la única verdad, que es Jesús el Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy se encuentran reunidos en este lugar. Gracias. Oramos, Dios, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales a tu voz, Señor. Que podamos realmente escuchar tu voz, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Que podamos verte, Señor, a través de las Escrituras. Que podamos ver este Evangelio único en todas ellas, Señor, para que creamos, Señor, de que Jesús es el Cristo, Señor. Que lo veamos no por un conocimiento más, sino para que nuestra fe esté en crecimiento, Dios. Sí, es necesario, Señor, que nuestra fe crezca, Señor. Amén. Porque realmente, Señor, es lo que nos va a mantener unidos a ti, Señor. La fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria y la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, mis amados, después de haber tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, entonces nos disponemos para estar en el deseo de escuchar la voz de Dios, el Evangelio que Jesús es el Cristo. Pero también nos disponemos a dar culto en espíritu y en verdad. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Sí? Qué especial realmente lo que podemos ver acá en este versículo, donde el apóstol Pablo entonces está mostrando cómo es que debe ser ese culto que se va a entregar a Dios, donde nosotros con una fe clara, correcta, entonces nos presentamos ante Dios. Dice que es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, unidos, todo en una sola dirección, ¿sí? En la fe de creer en Jesús como el Cristo. Dice que realmente Dios, este culto, esta ofrenda, es la que realmente Él recibe, es la que Él le agrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que está en su Hijo Jesús, quien es el Cristo. Por eso nosotros somos realmente muy privilegiados por Dios. Primeramente porque esta fe de creer en Jesús como el Cristo nos fue revelado, pero también por ya estar dando un culto como se tiene que dar. Ya nos presentamos o no vamos a un lugar X solo para entonces vernos o para saludarnos, sino que vamos es a presentarnos delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios con un solo propósito, y es de exaltar, de levantar, ¿sí? De adorar a Dios, pero ¿a través de qué? ¿O a través de quién? A través de Jesús el Cristo.
¿sí? Ya no vivimos una religión, vivimos es por el Evangelio y para el Evangelio. Amén. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Amén. Y recordarles, hermanos, los que hacemos todos los días acá, dónde está fundada nuestra fe. Entonces, en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia, entonces, según vemos en el libro de Romanos también, en el capítulo 1, versículo 16, entonces nos dice quién es el Evangelio de la Biblia y para qué es el Evangelio de la Biblia. ¿Por qué es que nosotros necesitamos este Evangelio de la Biblia? ¿Sí? Para dar claridad que el Evangelio, cuando hablamos de Evangelio o en el Evangelio que nosotros creemos y que está en los 66 libros de las Escrituras, habla de una sola persona y habla del Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios entonces es Jesús el Cristo. Y este Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es la respuesta, solución que Dios dio a cada uno de nosotros y que sigue dando a la raza humana para salir de tres problemas que tiene esta raza humana, que es estar separado de Dios, viviendo en el pecado y gobernado por Satanás, y que no se puede salir de estos tres problemas si no es a través de Dios mismo. Por eso Dios mismo está dando la respuesta solución. La respuesta solución es Jesús en Cristo. Este Jesús en Cristo es el poder de Dios. El poder de Dios es en Cristo y es dado ¿para qué? Para salvación. Dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de Satanás, salir del pecado y encontrarme con Dios. Eso es la salvación. Pero mire lo que dice, esto es dado ¿a quién? A todo aquel que cree. ¿Sí? Sin la fe entonces de creer en Jesús como el Cristo no hay salvación. Así usted se congregue, así usted conozca las Escrituras, así usted conozca muy bien el material, las lecciones de la evangelización mundial, así sea un diestro para darlas muy precisamente. Sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces no hay salvación. Por eso nuestra fe se funda, ¿sí? Y está firme en la roca, en el Evangelio. Y repito, el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ahí está nuestra fe. Con esta fe en el Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esta respuesta precisa, correcta. El ser humano necesita entonces salir de los tres problemas que son Satanás, pecado y estar separado de Dios. Si yo no tengo esa respuesta, solución dada por Dios, si yo no conozco quién es el poder de Dios para salvación, entonces no puedo dar esa respuesta, solución. El evangelismo no es tratar de convencer a ciertas personas de que vengan y se congreguen con nosotros. El evangelismo no es ir a contender con alguien, ¿sí? No es ir a señalar a alguien. El evangelismo, repito, es dar la respuesta correcta, dar el evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Con esta fe entonces también corremos para terminar con el pacto de la evangelización mundial. ¿Qué es la evangelización mundial? Entonces es dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, es predicar el evangelio del reino en todo el mundo. El evangelio del reino es que Jesús es el Cristo. Esto tiene que ocurrir cuando toda la tierra sea llena con un solo evangelio que es Jesús el Cristo, con un solo testimonio que Jesús es el Cristo. Dice entonces que vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Aquel que es el primero. Jesús el Cristo es el alfa, la omega, el primero y el fin. Él dijo, cuando esto ocurra, entonces volveré. Es necesario entonces que nosotros con esta fe podamos cumplir con la evangelización mundial para que veamos regresar a Jesús el Cristo en nuestros días. Es en nuestros días. Y vamos a mirar entonces también Hebreos 12, que ustedes y yo sabemos que eso lo estamos repitiendo aquí constantemente, no por repetir, sino porque realmente nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesús el Cristo. Y no solamente es entonces que nuestros ojos estén allí, es que lo tenemos que creer, que creamos realmente en Él, como lo que es, como el Cristo de Dios. Puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, repito, ¿dónde tienen que estar los ojos de la iglesia que cree que Jesús es el Cristo? En Jesús.
El Cristo, el autor y el consumador de la fe, el que realmente fue a la cruz, murió por cada uno de nosotros, el que resucitó por cada uno de nosotros, el que está sentado a la diestra del Padre, el que entonces dijo que volvería, ¿sí? Pero que si nosotros desviamos la mirada, entonces nos vamos a estar enredando con las cosas de este mundo, que no vamos a tener el privilegio de ser testigos de Cristo. Es que nosotros no queramos hacer la evangelización mundial, es muestra de que la fe de creer al evangelio que Jesús es el Cristo no está clara en mí, no está creída en mí, ¿sí? Cuando yo realmente me dejo llevar por las cosas de este mundo, entonces la muestra clara es que no está la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y claro que si yo me estanco, la evangelización mundial va a seguir avanzando, porque no la hago yo, la está haciendo el Dios, pero nos da el privilegio a nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo, de ser testigos de Él, ¿sí? Y nosotros realmente tenemos que anhelar verlo venir en nuestros días. Es que ese es el anhelo de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso nuestra mirada en Él. Claro que es que tenemos muchas cosas que ver aquí en este mundo, hay muchas realidades que estamos viendo diariamente, pero nada de eso puede desviar la mirada del autor y el consumador de esta fe, que es Jesús de Cristo. Porque repito, si se desvía, entonces ese es el ataque de Satanás, y Satanás está operando en los hijos de la incredulidad, los que no creen realmente. Donde hay incredulidad, Satanás está operando con el deseo de tumbar, ¿sí? De acabar con lo poco que decimos tener. Entonces, que este sea también un momento donde nosotros sigamos estando delante de Dios y que sigamos examinándonos, porque realmente ningún ser humano acá, ni nada de lo material que hay acá podrá darnos salvación. Y entonces, cuando mi fe está por encima de todo esto, es que realmente Dios me va a usar y me va a permitir ser testigo de Jesús en Cristo para cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Vamos al mensaje del día de hoy y vamos a mirar, están mirando en el Isaías 34:16. Voy a hablar acá unos versículos que nosotros conocemos claramente y que es necesario que volvamos a mirar, porque viendo todo lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, entonces uno puede ver que hay frialdad en la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, hay comodidad en esta iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Hay un conformismo con lo poco que hemos recibido hasta el momento y estamos tranquilos, solamente estamos repitiendo que Jesús es el Cristo, pero sin ver realmente lo que significa creer que Jesús es el Cristo, y que aunque repitamos que consumado está, que hecho está, entonces lo que se puede ver a través de la misma iglesia, del mover de la misma iglesia, muestra que no está la fe, que lo que hay es un mero conocimiento, un mero repetir, pero que ese mero conocimiento y ese mero repetir tiene la iglesia cómoda, la tiene tan tranquila que se está derrumbando ella misma y no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque no está la fe clara, no está creído realmente el evangelio que Jesús es el Cristo. Y repito, esto no se trata de que tanto nosotros repitamos de que Jesús es el Cristo, de que tanto gritemos que Jesús es el Cristo, de que tanto publiquemos de que Jesús es el Cristo. Esto realmente lo que se trata es de que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Amén. Isaías 34:16 dice: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y claro que este versículo, repito, lo hemos visto mucho, está en el material. ¿Qué tan creído está? No sé, pero sí está muy repetido en el material, lo vemos constantemente en las lecciones, se enseña con este versículo. ¿Qué es lo que dice realmente este versículo a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está hablando a través del profeta a cada uno de nosotros? Es que lo que nos está diciendo es: miren las escrituras, vayan a las escrituras, no traguen entero, no repitan por repetir, vayan a las escrituras, porque es que allá entonces está la respuesta, solución
a los tres problemas del ser humano. Es que nosotros repetimos que los tres problemas son Satanás, pecado y separación, y claro que lo podemos estar creyendo, pero ¿hasta dónde yo he creído a la respuesta, solución que entonces Dios dio para salir de estos tres problemas? Es que dice, vayan y miren que todo lo que se ha prometido en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es que todo lo que se habló a través del Mesías se cumplió a través de Jesús. Jesús cumplió con la obra del Cristo, del Mesías. Es que Jesús realmente a través de la cruz y la resurrección resolvió los tres problemas del ser humano. Pero ¿a quiénes? A los que creemos. ¿Qué resolvió Jesús, el Cristo, a través de la cruz y la resurrección? El problema del pecado, el problema de la separación y el problema de Satanás está resuelto. No solamente entonces lo podemos ver acá, es que podemos ver también en Lucas. El libro de Lucas, Jesús el Cristo, entonces, también después de resucitar, vamos a mirar que Él mismo habló referente a esto. Entonces es muy importante que nosotros estemos yendo a las Escrituras con el deseo de poder ver al Cristo allí, ¿sí? Lucas 24, del 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, aquí está hablando Jesús el Cristo, a estos discípulos de Emaús, miren lo que les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Por eso vuelvo a Isaías 34. Inquirir. Hay que ir al libro, hay que ir a revisar, hay que escudriñar, ¿sí? No podemos seguir siendo insensatos y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer. Todo está en creer. Es que ya Dios había dado la respuesta, solución a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Ya ellos habían hablado todo lo que Dios había puesto en ellos para que mostraran realmente a la humanidad que estaban separados de Dios, que estaban gobernados por Satanás, que estaban viviendo el pecado y que el pecado es no creer a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es el verbo, es el Cristo. Ese es el pecado y que por eso era necesario entonces creer a la respuesta, solución que ya Dios había dado. Y Jesús el Cristo les dice: insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo en su ministerio lo dijo claramente. Es que lo repitió: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca por los ancianos y muera y resucite al tercer día. Lo decía constantemente porque es que a eso fue que él vino. Aunque ocurrieron entonces milagros, señales, prodigios, todo lo que él estaba mostrando a través de esto era que él era la respuesta, solución para el ser humano. Es que muchos recibieron vista, pero fue una vista física, no lo pudieron ver espiritualmente. Muchos recibieron entonces una sanidad de lepra, pero es que seguían viviendo entonces en el pecado, seguían sucios, seguían totalmente contaminados por el pecado. Muchos entonces que revivieron, pero volvieron a morir, ¿sí? Porque es que estaban buscando de él algo para un beneficio para cada uno de ellos. Y eso no es la fe verdadera, eso es no creer en Jesús como se tiene que creer. Por eso es que él decía: es necesario ir allá, es que tengo que ir allá. ¿Cuántos entonces le decían: maestro, oiga, lo estábamos buscando, anhelábamos que usted viniera por acá, qué rico tenerlo por acá, ¿sí? Pero ¿qué les contestó él? Ustedes me buscan no porque entonces han creído en las señales, sino porque les he llenado su estómago, por lo que han recibido de mí. Y por eso prácticamente los dejaba, se iba, porque ahí veía que no pasaba absolutamente nada. Y es lo que pasa actualmente. ¿De qué forma se está viendo a Jesús? ¿De qué forma se cree en Jesús? Por eso digo, es que estamos cómodos. Sí, Jesús es el Cristo, pero hay que esperar un tiempo. Jesús es el Cristo, pero espera, yo me pensiono. Jesús es el Cristo, pero cuando me pensiono voy a descansar porque es que he trabajado toda la vida.
Jesús es el Cristo, pero él me entiende, ¿sí? Todo para mostrar que no se ha creído realmente en él, como se tiene que creer. Insensatos y tardos de corazón para creer. Para creer, es que esto duele, porque es que realmente esta palabra sigue siendo viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz cada segundo para nosotros, y la necesitamos. ¿Sí? Necesitamos que entre hasta lo más profundo, que parta, que nos parta en dos, porque es que hay que escuchar la voz de Dios. No podemos seguir siendo insensatos y tardos de corazón. Repito, estos versículos los hemos visto muchas veces, pero ¿hasta dónde lo hemos podido entonces entender, comprender qué es lo que Él tiene para mí hoy? ¿Qué es lo que Él dice para nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios a través de estos versículos entonces a hablarnos? Y es una sola cosa: que creamos en lo que ya Él hizo. Es que ya está hecho. No le quedó faltando absolutamente nada a la obra del Cristo, ¿o sí? ¿O es que realmente nosotros pensamos que lo que Jesús el Cristo hizo en la cruz fue muy poco y que necesitamos más? Porque cuando creemos de esa manera, ese es el pecado, la incredulidad, lo que mata, lo que entonces mató y sigue matando al ser humano. Desde que Adán entonces no le creyó a Dios, es que entró la muerte, ¿sí? Y toda la raza humana ha vivido en esa condición. Y si yo no creo que Jesús es el Cristo, es que sigo estando en esa condición. Yo no sé hasta dónde ustedes realmente y yo nos hemos analizado y hemos entonces llegado delante de Dios para decirle: Señor, es que lo que tú me diste es tan grande que ni siquiera tengo cómo pagar, no me cabe siquiera en la mente toda la grandeza de lo que usted me dio a mí. No tengo cómo realmente reflexionar en todo esto. Es que no tengo que añadir, no tengo que quitar, es que todo está dado. Todo está dado. Pero como realmente no lo hacemos, entonces la realidad nos sigue sacando, ¿sí? La realidad nos sigue sacando y sigue Satanás operando. Y Satanás está vencido, lo decimos y así lo creemos. Pero ¿por qué entonces mueve la iglesia? ¿Por qué entonces nos dejamos sacar de los hijos de las tinieblas? ¿Por qué? ¿Por qué de tal manera que cualquier cosa que nos hacen, entonces nosotros estamos con ganas también de responder, de enfrentarnos? ¿Sí? Es que realmente esto tiene que taladrar en mi vida. Y es que nosotros fuimos levantados por Dios para que testifiquemos de Cristo. Y necesitamos creer de tal manera que podamos entender que así quedemos solos, nunca nos va a faltar nada. Que así nos veamos sin nada, nunca nos va a faltar absolutamente nada, porque ya tenemos lo principal. Tenemos al Evangelio, tenemos a Jesús el Cristo. Por eso dices que no era necesario que Cristo padeciera de estas cosas y entrara en su gloria. Es que ya lo cumplió todo. Está a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, está realmente esperando que nosotros podamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial, y entonces Él va a venir. Amén. Ya está sentado a la diestra del Padre, está esperando solamente eso para que entonces nosotros nos podamos ir con Él. Aleluya. Por eso no podemos parar, no podemos dejar de seguir siendo insensatos y tardos para creer. Toda la obra de Cristo fue terminada, no quedó faltando absolutamente nada. No lo veamos diferente, no le pidamos nada porque ya lo dio todo. A Dios no hay que pedirle nada porque ya entregó a su Hijo Jesús en Cristo. Lo único que realmente nosotros necesitamos pedirle a Dios es que suba, crezca esa fe en nosotros. Pero para que crezca esa fe en nosotros, tenemos que entrar nosotros en Él. Porque es que no va a entrar la fe en nosotros si yo no creo. Es que cada vez que yo entro a las Escrituras, entonces Dios me va a conceder más. Cada vez que yo estoy delante de Dios, entonces es que Dios va a poder hablar más. Y cada vez que yo estoy con el deseo de ser usado por Dios, entonces es que Dios me va a usar más. Pero yo no puedo decir: Señor, envíeme a mí, pero después de que pasen esos 15 días de vacaciones, envíeme a mí, pero déjenme descansar unos 5 o 6 días, que yo ya voy, al séptimo voy. No, cuando yo digo envíame a mí es porque estoy dispuesto 24 horas al día, como el soldado del Cristo. Nosotros decimos también, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Timoteo, somos soldados del Cristo. Búsquelos pues.
Llame pues los soldados, están incapacitados, ¿sí? Están en licencia. Hay otros trabajando en el escritorio. No, es que nosotros estamos pasando en el escritorio. Los que van a la batalla son otros. Nosotros somos más graduados, nosotros estudiamos, ¿sí? Que vayan los que no estudiaron, soldados que entonces no son de Cristo. Son soldados que están cómodos recibiendo algo, ¿sí? Ya recibí la salvación y ahora quiero recibir economía. Y como ya recibo economía, pues entonces me quiero quedar cuidando mi economía. Y quedarme cuidando lo que ya Dios me añadió, porque de pronto le toca a otro. Como los soldados que están cómodos en su escritorio. Y solo los que están enfrentando las batallas, esos son los que están expuestos a morir día a día. Pero un soldado del Cristo tiene que estar dispuesto a morir todos los días. ¿Y qué es morir? Es morir a nosotros mismos. Es morir a la carne. Es morir al deseo de querer seguir viviendo para mí. Eso tengo que hacerlo, pero si estoy enfrentado, si estoy realmente viviendo la batalla que se ve afuera, ¿sí? Porque es que solo los que están afuera, entonces son los que están siendo aprobados. Pero los que están cómodos, ¿qué van a sentir eso? Dígame, ¿qué temor va a sentir el soldado que está sentado en el escritorio? Que no tiene temor de nada, ¿sí? Porque está tranquilo allá. Pero los que están afuera, entonces realmente sí están dispuestos y expuestos a morir. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos que estar dispuestos a morir. Juan 20:31. ¿Qué es lo que dice Juan 20:31? Que sé que está memorizado, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo porque es que insensatos y tardos para creer, ¿sí? Juan 20:31 entonces dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Insensatos y tardos. Juan 20:31, usted se la puede preguntar a cualquiera de los que están dentro de Evangelización Mundial y se la dice de una, no le gaguean, ¿sí? No le gaguean, pero es que para que creáis. ¿Qué se tiene que creer? Que Jesús es el Cristo, que Jesús cumplió con la obra del Cristo. Entonces, si usted está repitiendo este versículo, ¿por qué su oración todavía es para que Dios le dé? ¿Sí? ¿Por qué su oración es para que Dios le ayude? Con la salud, con la economía, con la familia, con los hijos, ¿sí? Con la empresa, con los trabajadores. ¿Por qué su oración es así? Porque siguen siendo insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ya se dijo. Es que el Cristo lo cumplió absolutamente todo. Y si las escrituras se dieron para que yo crea que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, se dieron para que yo esté tranquilo, para que yo esté en Él, para que yo no me preocupe más. Y dice, para que creyendo. Entonces el creyendo es ¿cada cuánto? Todos los días tengo que estar firme en la fe. Todos los días estoy enfrentado a una realidad diferente, creyendo que Jesús es el Cristo. Ninguno estamos aquí exento de que nos pase alguna cosa, ¿sí? De que nos falte alguna cosa. Y aquí estamos completos, podemos decir, no, ahí tenemos nuestra familia, ahí tenemos un dinerito, ahí tenemos el techito. Pero, ¿y si Dios así lo permitiera y todo fuera quitado? ¿Dónde estaría mi fe? ¿Sí? Si en un abrir y cerrar de ojos no tenemos dinero, no tenemos familia, como le pasó a Job, ¿dónde está nuestra fe? Ay, sí, Jesús es el Cristo, ¿cómo no? Entonces es que esto es un versículo que no es de repetir. Esto es un versículo que es para que creamos. Y solo creyendo así tenemos vida. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es que solo creyendo así yo estoy con Dios, porque es que para estar con Dios necesito al Cristo. Y la vida es Dios. Entonces, independientemente de lo que pase en nosotros, necesito la vida de Dios en mí todos los días. Todos los días, ¿sí? Y entonces Juan 5:39, Jesús el Cristo también lo dijo. Esto realmente son versículos que, como digo, lo hemos visto mucho, pero que es necesario ver con más claridad.
y que Dios entonces permite que se pueda ver de esta claridad, y seguramente, estoy convencido de eso, nos falta entrar mucho más para poder ver con más profundidad cada versículo de estos, porque allí está esa palabra de Dios, aquí está el Evangelio de Dios. Jesús el Cristo está diciendo: escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero miren lo que dice: y ellas, las Escrituras mismas, son las que dan testimonio de mí. Todas ellas. Y por eso Jesús el Cristo les dijo a los discípulos de Maús: tardos, ¿sí? Insensatos. No creen. Es que ni leyendo pueden creer. Es que ni memorizando pueden creer. Es que aunque a ustedes les parece que aquí está la vida eterna, ellas están dando testimonio de que Jesús es el Cristo. No tergiversemos las Escrituras, no veamos las Escrituras para beneficio propio. Es que aquí dice entonces cómo salir de la pobreza, cómo ser un buen padre de familia, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ministro, cómo entonces tener mi empresa. Y miremos a aquellos hombres que tuvieron empresas y aquellos que tuvieron entonces muchas riquezas, y vamos a mirar la vida de Salomón y todo esto, para que entonces podamos imitarlos, pero insensatos y tardos de corazón, porque es que todos ellos mostraron al Cristo. Y aunque no aparece la palabra Mesías ni el Cristo ahí, entonces aparecen las representaciones en lo que cada uno de ellos pudo vivir, y cada uno de ellos llevó, la dirección era una: el Mesías, el Cristo, y esto se cumplió en Jesús. Y vamos entonces ya con estos versículos que nos ayudan para volver a refrescar nuestra mente y para entonces saber si hemos creído o no hemos creído. Vamos entonces a mirar acá en el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 12, y vamos a leer desde el 16 hasta el 31. Lucas 12, 16 al 31, y dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero
vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Vamos a ir mirando entonces cada uno de estos versículos para que vamos mirando lo que realmente Dios quiere hablarnos. Por eso, a través de la dirección del Espíritu Santo, tocamos los versículos donde se muestra realmente entonces en quién tiene que estar nuestra fe, cuáles son los tres problemas del ser humano y por qué entonces fueron resueltos en el Cristo, a todo aquel que en Él cree. El versículo entonces que voy a empezar a mirar es el versículo 17. Ya leímos entonces lo de este hombre rico. ¿Qué es lo que este hombre rico se está preguntando? ¿Qué haré? ¿Sí? ¿Qué haré? Porque es que no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Todo lo que trabajé en estos 15, 20, 30, 40 años, estas propiedades, ese dinero que tengo en el banco, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Sí? Lo más triste de todo esto es que lo vemos en la iglesia. ¿Sí? Esto se ve dentro de la iglesia. Entonces, el haber conseguido todo este dinero o el tener estas posiciones o estas posesiones, entonces paran al congregado, paran al llamado iglesia, porque entonces viene esa pregunta que la manda Satanás: ¿qué hago con todo esto? ¿Sí? Si se la dejo a mis hijos, se matan. Si se la dejo a mis nietos, también. Entonces me la gasto. Mejor me voy a ir a disfrutar del poco tiempo que me queda. No he conocido muchos lugares en el mundo, voy a viajar. Sí, voy a ir a pasear. Lo que no pude hacer por el trabajo lo voy a hacer ahora. Ya los hijos están grandes, nadie me ata. Me voy a ir a disfrutar de todo esto, porque para eso trabajé. Y pues Dios sabe que es así. Y no me la voy a gastar mal gastada, me voy a llevar la señora. ¿Sí? Y también me voy a llevar los hijos para que también disfruten conmigo. Yo me la voy a gastar con mujeres de otra parte ni nada. ¿Sí? Ni me voy a ir solo, voy a dejar a ellos en la casa. No. Me voy con la familia para que se vea como bueno. ¿Cierto? Eso es lo que voy a hacer. Él se pregunta y él se contesta. ¿Sí? Pero en el versículo 20 entonces hay una respuesta muy contundente de Dios. Y dice en esta versión, dice necio. En otra versión, como la BLA, dice pobre loco. En otra versión dice qué tonto eres, en la traducción lenguaje actual. Y en esta otra versión, la palabra de Dios dice Lucas 12, 20. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? ¿Sí? Ojo a las respuestas que está dando Dios a cada uno de nosotros hoy en día cuando nos estamos haciendo esas preguntas. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Ah? ¿Qué hago con lo que tengo? Porque se nos olvida que lo que tenemos entonces Dios lo ha añadido. Y que hoy decimos que es que todo lo que tenemos es para la evangelización mundial. Y que queremos hacer la evangelización mundial. Y que si un peso tenemos es para cumplir con la evangelización mundial. Pero cuando llega el momento de cumplir con la evangelización mundial, entonces pasan muchas cosas. ¿Sí? Pasan absolutamente muchas cosas que impiden que se pueda avanzar. ¿Sí? No se puede avanzar porque es que no está la fe clara. Entonces, miren lo que dice el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, es que lo que nosotros tenemos hoy, que profesamos la fe de creer en Jesús como el Cristo, es el mayor tesoro. Amén. Y ese mayor tesoro está dado para que entonces sea para Dios. Es un tesoro que Dios me entregó a su Hijo, Jesús el Cristo. Y con este tesoro entonces es que realmente yo tengo que estar viviendo para Él, ser rico para Él. Es que lo tengo todo. Es que si tengo este tesoro en mí creído,
Entonces, ¿por qué voy a buscar amar las riquezas de este mundo cuando sé que las riquezas de este mundo pues no las está dando Dios, sino el príncipe de este mundo, que ya sabemos que se llama Satanás? ¿Sí? ¿Por qué anhelamos esas riquezas? ¿Por qué? Porque es que no está la fe en mí. Es que, repito, el tesoro que Dios dio a cada uno de nosotros se llama Jesús el Cristo. Y este tesoro no tiene valor para que se vaya a comprar así de fácil. Usted puede tener mucho dinero, pero si no cree que Jesús es el Cristo, de nada le sirve. Eso no lo compra ni con su dinero, ni con su poder, ni con sus propiedades. Esto solamente viene por la fe y creer en que Jesús es el Cristo. Es necesario entonces que nos examinemos. El versículo 22 le está diciendo a sus discípulos: por tanto os digo. ¿Qué es lo que les está diciendo él a ellos? No se afanen por su vida. No se afanen realmente por lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Es que estamos desayunando y estamos anhelando el almuerzo, estamos anhelando la comida. Estamos comprando un par de zapatos y ya queremos el segundo. Tenemos 10 pesos en el bolsillo y queremos 20. Tenemos entonces una propiedad y queremos otra. ¿Sí? Anhelando entonces ver crecer a nuestros hijos, ver crecer a nuestros nietos, cantidades de cosas, que es lo que estamos anhelando. Pero realmente entonces dice acá: no se afanen por su vida. ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Por qué se afanan por eso? Ni por su cuerpo. ¿Qué es lo que voy a vestir? Es que este blue jean, es que esta camisa, esta es la última moda, es que la anhelo, es que la quiero, es que fulano la tiene, yo también. No se afanen por nada de eso. ¿Sí? Es que tenemos que tener realmente nuestra mirada puesta en el Cristo. Por eso leí Hebreos 12:2 ahora, para que nosotros tengamos esta fe puesta en Él. Estos versículos no están aquí simplemente para que nosotros lo leamos así a ligereza. Es para que nos examinemos, es para que no miremos al otro, es para que no nos dejemos desviar del otro. ¿Sí? Para eso están estos versículos, para que yo crea. Miren lo que dice: es que consideren a los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Sí? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Sí? Pero yo repito, les hago la pregunta a cada uno de ustedes, y me la hago yo mismo: ¿será que nosotros tenemos esta fe? ¿Será que si vemos la alacena vacía estamos tranquilos? ¿Será que si tenemos los bolsillos vacíos estamos tranquilos? ¿Será que si no tenemos donde dormir estamos tranquilos? ¿Será que si vemos entonces nuestra empresa que va fracasando estamos tranquilos? ¿Sí? Y Jesús el Cristo también lo dijo. Ustedes me siguen, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que realmente la fe no está puesta en Él para que me dé. Pero está diciendo acá: consideren, miren este ejemplo, las aves, los cuervos que no están pensando en sembrar. Yo ahora sí voy a trabajar para tener lo mío, y ahora sí. Entonces, cuando tenga la primera cosecha, la segunda cosecha, la tercera cosecha, porque eso se va sumando. Con la primera lo hago, pero la primera no me dio, va para la segunda. La segunda pasa, tampoco me dio, voy para la tercera. Y así se pasaron 10 o 20 años, no hizo nada. La empresa, ahora sí, voy a vender la empresa, cuando la venda ahora sí, pero tengo el efectivo, me resultó otro negocio. No, hay que invertir, porque si lo dejo aquí me lo gasto. ¿Sí? Y entonces pasa toda la vida enredado, porque necesita más. ¿Cuántos escuché yo? Cuando me pensione ahora sí. Espere que Dios me pensione y arranco. Y cuando está pensionado ya estoy muy cansado, no me da. Tengo que disfrutar de los hijos porque no los pude disfrutar. Voy a disfrutar de los nietos porque no los pude disfrutar. Voy a disfrutar de mi esposa porque no la pude disfrutar, está muy viejita o está muy joven, tengo que cuidarla porque entonces se la lleva a otro. ¿Sí? Totalmente desviados de una fe que estamos profesando, que no la sentimos, que no la tenemos, que sí la repetimos, y lo digo con toda claridad porque no me lo mandaron a decir, yo lo veo, es que no es que esté inventando, yo lo veo y lo veo en esta iglesia, porque ¿dónde más lo voy a ver si yo estoy con ustedes? Entonces yo tengo que hablar con claridad, porque si yo no hablo con claridad, entonces yo estoy siendo también delante de Dios un pastor falso, que tiene máscara, un mentiroso, que por temor al congregado no quiere hablarle porque se le va. ¿Sí? Y eso no puede ser así. Y esto es para todos, para mí también, porque esta la palabra es para mí.
¿Sí? Yo dije, a mí el Señor me pensionó, entonces yo voy a esperar otros 10 años más. No, es que me pensionó para que yo realmente vaya y predique que Jesús es el Cristo, para que entienda que si ya lo dio todo, yo no necesito más. Hombre, que es que no le alcanza el sueldo, apréndalo a manejar. Es que uno no se puede gastar más de lo que tiene. Uno no puede anhelar más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que está haciendo este hombre, este ser maligno que se llama Satanás. Este ejemplo es claro. Consideren los cuerpos, ¿sí? Y sin embargo no están sembrando, no tienen despensa. ¿Y qué? Dios los alimenta. Y si a nosotros Dios nos dio la vida a través de Jesús el Cristo, entonces, ¿será que le quedará grande darme un bocado de comida? ¿Sí? ¿Será que le quedará grande darme el techo? ¿Sí? ¿Será eso que es que a Dios le va a quedar grande eso? Yo necesito trabajar para ayudarle a Él, porque es que Él no va a ser capaz con eso. Insensatos y tardos para creer todo lo que está dado en las Escrituras y está en Jesús el Cristo. ¿Sí? El versículo entonces que seguimos viendo acá, es el 31, que también sí lo conocemos de memoria, ¿sí? Y lo repetimos. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que nosotros realmente necesitemos, si estamos dentro del reino de Dios, que es Jesús el Cristo, si estamos anhelando el reino de Dios, que es Jesús el Cristo, si estamos buscando el reino de Dios, que es Jesús el Cristo, esto es, si estamos anhelando estar dentro de Él, todo lo que necesitemos va a llegar por añadidura. Por eso es necesario, nótese acá, buscar el reino de Dios, pero es que el reino de Dios ya vino, ¿sí? Jesús el Cristo ya vino. Y lo dijo también en Marcos 1:15, ya el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya realmente el Rey de Reyes está entre ustedes. La respuesta, solución está entre ustedes. Que lo crean es lo que realmente se necesita. Lo creemos. Ahora, como ya lo creo, entonces no está diciendo, como vimos en Juan 20:31, para que creáis, no, para que creciendo. Entonces yo necesito estar buscando el reino de Dios segundo a segundo. O sea, esto es, yo necesito estar dentro de Él, necesito estar anhelando más dentro de Él. El pez está dentro del agua, y si baja más, entonces está más feliz. Si sale a la superficie se puede morir, porque se lo lleva a la corriente y lo tira por la arena y se muere. Hay que estar adentro, dentro del reino de Dios. Busquen el reino de Dios, busquemos el reino de Dios, que estando dentro de Él, lo que sigue, entonces lo va a añadir. ¿Para qué? Para cumplir con el evangelismo y para cumplir con la evangelización mundial. No crea que estando dentro de Él, entonces el dinero para que haga su segundo piso, el dinero para que compre carro, el dinero para que compre moto, el dinero para que se vaya a pasear 8, 15 días de vacaciones que las merece. No, señor, ese dinero no está llegando como añadidura para nosotros. Beneficio propio no, llega por añadidura para que yo cumpla con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. ¿Quiere un carro? Vaya, pues utilice el carro en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Es que necesito tanquearlo. Claro, es que también va a llegar para que lo tanque, para que se vaya a hacer el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Ahí no dice que lo vaya ahí para que se vaya a andar con toda la gallada. Sí, no. Y tampoco le vaya a ir una empresa para que usted entonces se llene de plata y se enrede ahí con sus trabajadores. Vehículo, empresa, familia, esposa, porque si no va a añadir unas cosas, se le añade para que cumpla con el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Todo es para cumplir el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Las añadiduras de las que aquí hablan es para que se cumpla la obra de Dios, para que se muestre al Cristo, para que se haga la voluntad de Dios, para que se levante al Cristo. Para esto están las añadiduras. Entonces, no es que llegó el dinero y digo, ¡qué bendición! Es que me llegó esta bendición. Y como me llegó esta bendición, entonces voy a dar de esta bendición.
Y entonces cuando uno mire, ¿qué bendición le llegó a una platica? Esa no es la bendición. No, qué bendición de carro, qué bendición de casa, qué bendición de propiedad, qué bendición de esposa, qué bendición de hijo. No son la bendición. La bendición que Dios nos dio a cada uno de nosotros se llama Jesús en Cristo. Y vino para salvación a todo aquel que cree. Aquí se habla de añadiduras. Por eso es muy importante entender el versículo acá. Más buscad el reino de Dios. El reino de Dios es Jesús en Cristo. Necesito estar en Él para que entonces pueda cumplir, como vimos al inicio, con el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Si eso no está en mí creído, créanme que Dios no nos va a usar. Así nosotros nos esforcemos y demos dinero y demos tiempo, porque eso es otra cosa. ¿Qué tiempo le damos nosotros a Dios? Yo me pongo a hacer la prueba de qué tiempo le doy a Dios y ya quedo descalificado. Entonces Dios entregó a su Hijo. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta, 24 horas diarias por 365 días que tiene un año. ¿Cuánto da eso en horas? ¿Sí? Y entonces, después de tener el resultado, podemos decir cuántas horas le estamos dando de limosna a Dios, porque ni siquiera es que le estemos dando, es una limosna que le damos. Y con eso queremos salir. Entonces voy al domingo al culto y ya. Y ahí le pago a Dios. Ahí le cumplí 2 horitas, 3 horitas. Y si se pasa de las 3 ya está mirando el reloj. El pastor se va a quedar hablando mucho y tengo que ir a ver la novela, tengo que ir a salir con el esposo ahorita o la esposa que me va a sacar. Tengo que ir a ayudarle a los hijos con unas cosas, unas tareas. Sí, me voy a acostar muy tarde. Sí, está muy demorado este culto. 2, 3 horas, que bueno, le repito, es una limosna lo que le estamos dando a Dios, pero Jesús es el Cristo. ¿Sí? Eso es lo que estamos profesando. Jesús es el Cristo. Y claro, estamos en la fe verdadera. Pero cuando uno se pone a mirar todo esto, se da uno cuenta que está totalmente embolazado, que está cómodo. Y como dije ahorita, es que hay un fracaso en la iglesia y no se ve. Y es que la iglesia está cayendo, se está derrumbando. Y entonces uno piensa que son los demás, pero es que la iglesia somos nosotros. Entonces yo tengo que mirarme cómo estoy como iglesia, cómo estoy delante del Señor. Y tengo que estar delante de Él y pedirle perdón. Señor, es que realmente no estoy dando nada para lo que usted dio por mí. Pero vivimos agradecidos y lloramos. ¿Sí? Ay, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este evangelio. ¿Qué fuera mi vida sin este evangelio? 1 hora, 2 horas ante un seminario, ante unos predicadores que llegaron nuevos, y ahí estamos. Pero después de eso, la misma situación, como la religión. Sale del culto, allá levantó manos, allá lloró, allá se postró, pero cuando llegó a su casa, allá se toteó con todos, porque la realidad la sigue viviendo. ¿Sí? Porque no está el reino de Dios, porque no se está buscando lo primordial, el reino de Dios, porque se están buscando otras cosas que no producen para mi vida nada. Y todo lo que no sea el evangelio yo tengo que desecharlo. El evangelio es que Jesús es el Cristo. Si no es el evangelio que Jesús es el Cristo, lo desecho. Pero es su esposa, pero es que no me da la vida, no es el evangelio, chao. Sí, son sus hijos, pero es que no son el evangelio, no quieren nada con el evangelio, chao. Todo lo que ataque esta fe, creer que Jesús es el Cristo, hay que hacerlo a un lado porque me desvía. Porque yo pongo la mirada en Él, pongo la mirada en ella, pongo la mirada en lo que tengo, me sacan. Lo que le pasó a Adán, miró a su esposa, perdió. El apóstol Pablo está diciendo, es que temo, ese temor sigue estando. Porque es que la serpiente con su astucia sigue desviando la mirada. ¿Para dónde? ¿Sí? Para la realidad. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Pablo ahí? O que dice, mejor dicho, porque están las escrituras. Se desvía la mirada a las que hicieran fidelidad al Cristo. Mi fidelidad es a Jesús el Cristo. Pero nosotros somos fieles al ser humano. Nosotros queremos serle fieles al hombre, a la esposa. Y claro que hay una fidelidad en cuanto a su relación. Pero queremos serle más fieles a él, a ella, que al Cristo. Y por eso es que, venga para acá, se desvía la mirada. ¿Por qué? Porque no está la mirada puesta en el Cristo. No está puesta.
¿Sí? Entonces, mire que llevamos 6 años para Caldas, predicando que Jesús es el Cristo. Aquí habíamos 35 personas como mínimo. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están? No sabemos. ¿Qué pasó con ellas? No sabemos. Lo que es claro es que el evangelio que Jesús es el Cristo no fue la respuesta para ellos. Por eso no están. ¿Sí? Y claro que entonces la realidad está puesta para que nosotros miremos que también nos puede pasar igual. Así es. También nos puede pasar igual. Si no nos afirmamos, allá quedamos. Ahí viene el mes donde toda la iglesia cristiana, entre comillas, la iglesia cristiana, entonces ahí hace lo que no hizo en todo el año. De enero a noviembre vamos al culto. Y en diciembre, porque entonces es el día donde llegan las visitas que todo el año no fueron, ¿cierto? O yo voy a visitar. La música, la parranda, el desgaste, el dinero, la ropa, las mejores comidas, ¿sí? Las mejores reuniones desvían totalmente a la iglesia. La sacan. El 24 y el 25, si de pronto se va a hacer un trabajo de evangelización mundial, de 10 llega uno. Y es lo que creo que llega el que convocó. Porque los otros están, tengo una reunión. Es que me voy por allá para una reunión familiar. Entiendan, hermano, que es que eso es una vez al año. Y miren lo que vimos del texto ahorita. Señor, yo mañana hago eso. Necio. Es que sabemos cuándo nos vamos a ir de acá. No, nosotros amamos la venida del Señor. Yo anhelo verlo venir en mis días. Pero yo no sé si Dios quiere que yo realmente me quede esperándolo o Él me necesita antes. Y entonces si me llama antes, ¿cómo me voy? Mani vacío, porque Señor, usted no me dio tiempo, hombre. Si yo estaba en ese día, esa reunión, y al otro día era que yo iba a ir. Pero como no es cuando yo quiera, ¿sí ven? No es cuando yo quiera. Y que ya Dios entregó la respuesta, solución para que nosotros vayamos. Amén. Ahí viene diciembre. Miren bien estas caras para que nos demos cuenta si lo vemos en diciembre. Y si no, ahí está el video para que se muestre, se repita. Se dijo, se les dijo, se les advirtió. Fechas especiales que entonces todo el año usted se cuida de ellas, pero en diciembre hay que disfrutarlo porque puede que sea la última Navidad, ¿cierto? Ahí sí sale el disco. Puede que sea la última Navidad, entonces hay que disfrutarla. Se les olvida que es que una persona se puede morir en enero, en febrero, en marzo. Fue su último enero, fue su último febrero, fue su último marzo. ¿Por qué nos dejamos sacar de todo lo que sale las corrientes? No, es que es la última Navidad. No, es que es el último día, puede ser hoy. Por eso ese último día yo tengo que vivirlo bien vivido para el Señor, ¿sí? Para que entendamos que es que estamos puestos, para que testifiquemos de que Jesús es el Cristo y que consideremos que no tenemos de qué preocuparnos, que es que Él tiene realmente cuidado de nosotros. Si nosotros realmente estamos haciendo su obra, si estamos realmente cumpliendo con su voluntad, y ya sabemos que la voluntad de Dios es una, ¿cierto? Que se pueda ver a Jesús como el Cristo y se crea en Él. Esta fe entonces requiere obediencia, una obediencia que no es simplemente, como dije ahorita y vengo repitiendo, de vez en cuando yo quiera, cuando me provoque. Si Jesús es Cristo, es mi Señor, yo soy ¿qué? Siervo, esclavo, entonces yo obedezco a Él. ¿Cada cuánto? 24 horas, ¿sí? Nosotros, o los que mejor están laborando ante un patrón, le tienen que sí o sí obedecer a ese patrón, y si no le obedecen, pues los echan, o les toca el bolsillo. Entonces cuando les toca el bolsillo duele mucho. Ya los patrones dicen eso. No, la mejor forma para poner a un trabajador a que funcione es tocarle el bolsillo. Entonces llegó tarde, rebájales ahorita, para que vea que empieza a madrugar. Entonces bota mucho el lapicero, cobre el lapicero para que vea que no lo vuelve a botar. Es que está dañando mucho el uniforme, cóbreselo para que vea que empieza a cuidar el uniforme. Entonces empiezan a hacerle caso al patrón, porque como el patrón les paga. Pero al que realmente lo dio todo por nosotros, a ese sí no le hacemos caso. Culto a las 5 y 5, ¿cierto? Hay que llegar, pero llego. Tarde, pero llegué, como a la justicia. Cojea, pero llego. Oración o salida de evangelización mundial.
a las 4 de la tarde. ¿Dónde están? 4:30, estamos en tal parte, ya les llego. Tarde. Como ese patrón no como que no nos descuenta el sueldo. Y él no sé qué. Y él entiende. Pero hay equivocados que estamos. Porque delante vamos a estar. ¿Sí? Delante vamos a estar. Entonces vamos a ver realmente de qué estamos hechos. Es que yo soy siervo. Yo soy siervo. No se nos puede olvidar eso. Somos siervos. Y el siervo está para obedecer a su Señor 24 horas al día. Nosotros entonces estamos para obedecer, para cumplir con el mandato que ya nos se fue entregado, y es la evangelización mundial. Si no hay la fe de creer al Evangelio, que Jesús es el Cristo, no hay evangelismo y no hay evangelización mundial. Hay un texto en Mateo, vamos a irlo mirando para que vamos ya culminando. Mateo 13, que también lo hemos visto muchas veces. Creo que lo hemos repetido también parejito. Mateo 13. Entonces, dice el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está claro. Ya conocemos el contexto de la parábola del sembrador, ¿sí? Y en esa parábola del sembrador entonces estamos viendo caminos, pedregales, espinos y tierra buena. Pero el Señor entonces, Jesús el Cristo, está diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que tengo que oír yo? ¿Sí? El Evangelio, que Jesús es el Cristo. Es lo que tengo que escuchar todos los días. Todos los días. El versículo 11 dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A nosotros, los privilegiados por Dios. ¿Porque éramos mejores que otros? No. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió que entonces este privilegio, los misterios del reino de los cielos, ¿sí? El Evangelio que Jesús es el Cristo nos fue revelado. ¿Para qué? Mire lo que dice el 12. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Ese misterio que vino por revelación, que es el Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces lo tenemos. Y si hay la fe, entonces se nos va a dar más. ¿Para qué? ¿Para qué se nos reveló el Evangelio? Para que podamos hacer la evangelización mundial, ¿cierto? Si lo creemos. Y para que podamos hacer la evangelización mundial, si lo creemos, ¿sí? Se nos va a dar más. No nos vamos a estancar. Ahorita vamos a ver realmente los frutos que se producen cuando hay esta fe. Pero el mismo versículo dice: pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que se quedó repitiendo, ya, así se quedó como el lorito, repitiendo, porque cree que tiene, pero ya no tiene, ya lo quitó, ya Dios lo quitó, ¿sí? Ya no hay la fe, se quedó repitiendo. Pero nosotros estamos en la parte contraria, tenemos el privilegio entonces de seguir recibiendo más, lo que vimos ahorita en el libro de Lucas. Por eso entonces busquen, entren más al Evangelio, porque a medida que entremos más en ese Evangelio que es Jesús el Cristo, nos van a dar más. ¿Más qué? Más fe, para que creamos en Él como el Cristo. Vamos a crecer en la fe, en el Evangelio que Jesús es el Cristo. Eso es lo que realmente entonces nosotros anhelamos. El versículo 16 dice: no para nosotros, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Sí ven? Lo que entonces ni los profetas, muchos profetas no pudieron ver, ni los que entonces recibieron de Jesús en su ministerio la sanidad a la ceguera. Pero físicamente vieron, pero no pudieron ver realmente lo que tenían que ver. Escucharon, pero no pudieron escuchar lo que realmente tenían que escuchar. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos es lo que Dios nos está dando como privilegio. Ver a Jesús, no como
Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como alguno de los profetas. No, verlo como lo que es, como el Cristo de Dios, como el Hijo de Dios. Verlo de esta manera y escuchar, oír de Él como la respuesta, solución para salir de Satanás, pecado y separación. Privilegio, bienaventurados, dice acá. Ustedes son bienaventurados. Ahí sí cabe la doblemente bendición. Esa es la bendición. Lo que le dijo Jesús el Cristo a Pedro. Bienaventurado eres tú, Simón. Bienaventurado eres tú. Bienaventurado eres tú. Bienaventurado eres tú. Bienaventurado soy yo. Porque realmente entonces mis ojos fueron abiertos. Mis oídos fueron abiertos a ver y a escuchar la voz de Dios, el evangelio de Dios, que es Jesús el Cristo. Amén. Y entonces Jesús el Cristo está explicando la parábola del sembrador. Y dice acá en el versículo 19, para mostrar cada uno de estos terrenos. Por eso es necesario que tenga la fe de creer en Jesús como el Cristo. Dice acá, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? El 20, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vamos mirando ayer personas que dieron testimonio hace 6 o 8 años. Y entonces lloraban. Esta es la respuesta, este es el evangelio y Jesús es el Cristo. Y invitamos a todos los que están aquí que se aferren a esta fe. Están grabados y ya no están, pero la recibieron con gozo. ¿Qué pasó? Pero es que dieron una respuesta tan contundente que uno, no, pero ¿cómo así? Una respuesta de ¿por qué no está? Para que entendamos que es que también nos podemos dejar llevar por lo que escuchamos y lo que vemos, nos dejamos emocionar muy fácil. Este es un digno, este es el hijo de, este es un preparado por Dios. Pero a la vuelta de 2 o 3 días, hasta ahí le llegó la gasolina, se le acabó. Ahí está diciendo claramente. Entonces la recibió con gozo, pero dice el 21, porque no tiene raíz. No tiene raíz, sino que es de corta duración. ¿Sí? Se le acabó la corriente muy rápido, se le acabó la gasolinita muy rápida al carro, de corta duración, y por ser de corta duración, entonces le vino la aflicción, la persecución, dice aquí, por causa de la palabra. ¿Sí? Mija, llegué, recibí el evangelio que Jesús es el Cristo. Lo coge la señora, le ha dado 3 garrotazos y hasta ahí dejó de repetir que Jesús es de Cristo y lo sacó. ¿Sí? O viceversa, o los hijos, o los nietos, ¿sí? De corta duración, dice por causa de la palabra, una persecución por causa de la palabra. Aquí no me hable de eso. Y se pone pilas a cambiar de pensar o se va. Bueno, yo me quedo, ¿cuándo me voy a ir? ¿Sí? De poca duración, pero allá gritó, allá lloró, allá dijo que esa era la respuesta para su vida, que ese era el evangelio, que no había otro. Pero llegó la aflicción y taque, la botó. El pastor, siga predicando de eso, mío, y le quitamos el púlpito, lo sacamos de la congregación, le quitamos el sueldo. No, dígame que sigo predicando, hermano. Yo como me voy a dejar sin, me voy a quedar sin sueldo. ¿Sí? Se acabó poco, o sea, es que le fue de poca duración. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. Ahorita leímos Lucas, ¿sí? Afanados como Marta, le dijo Jesús de Cristo, corriendo por todos los lados, no tiene vida, no tiene tranquilidad. ¿Qué hago? No me va a quedar tiempo. Y cuando llega, ya llega cansado. Y Jesús de Cristo le dijo, María escogió la mejor parte. Ahí está, a mis pies, escuchando, ¿sí? Afanado. Entonces aquí claramente dice el afán de este siglo y el engaño ¿de qué? De las riquezas. Miren que lo vimos ahorita antes, por eso volví a estos versículos, para que entendamos que Dios nos está hablando la palabra y nos la está confirmando, ¿sí? Para que miren la confirmación.
es que el engaño y las riquezas ahogan la palabra que decimos tener. ¿Y qué es lo que dice? La hace infructuosa, no hay fruto, no produjo nada, ¿sí? Se quedó ahí, cómodo. Y una enfermedad, y el marido, y el trabajo, y la esposa, los hijos, los nietos, las realidades, lo sacaron y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque la realidad le mostró que si se movía de ahí, perdía eso que supuestamente él creía tener, porque realmente no lo tiene. Y el 23, que es el que realmente a nosotros nos tiene que competir y nos tiene que llevar a obedecer, es entonces el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Cuando yo entiendo realmente que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, que es la respuesta, solución para mi vida, que es que a través de esa respuesta, solución, yo salgo de Satanás no gobierna mi vida, salgo del pecado, el pecado está terminado de una vez eternamente y perfectamente, y ahora vivo con Dios y para Dios. Entonces ahora sí, es que ya entendí, es que ya creo que todo fue resuelto para mi vida, que ya no me tengo por qué apegar a nada de esta tierra, ¿sí? Que nada puede moverme de lo que realmente es el propósito de Dios, y que ahora dice y da fruto. Se va a ver el fruto en el creyente. Dice, produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Inmediatamente ocurre un fruto en nosotros. Yo ya voy, testifico. Es que lo principal es que yo pueda escuchar la voz de Dios, que pueda entender la voz de Dios y que pueda creer a la voz de Dios. Y entonces, ¿cómo creo? Obedezco. Y como obedezco, produce en mí fruto, ¿sí? Y entonces, con estos textos debemos cumplir. Entonces, ahora sí, la evangelización mundial. Vimos el evangelio, vimos el evangelismo de la Biblia, y ahora la evangelización mundial, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20, ustedes lo conocen muy bien. Nótenlo para que lo lean. Marcos 16, 15 al 16. O leemos Marcos 15, vamos a leerlo mejor. Marcos 16, del 15 al 16, que también es muy conocido. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio, recordemos siempre eso y creámoslo así, es Jesús el Cristo. Se tiene que predicar a toda criatura. Esto es la evangelización mundial, porque se va a hacer por todo el mundo. Hechos 1:8 también lo dice muy claramente el mismo Señor Jesús el Cristo. Eso no es un mandato de un hombre, esto es un mandato de Dios mismo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, ¿en dónde? Como también lo venimos escuchando a través de la voz de Dios. En su empresa, en su colegio, en su casa, en su barrio, en su localidad, en su municipio, en su departamento, en su país. Donde Dios nos ponga a nosotros, estamos puestos para ser testigos de Jesús el Cristo. Y entonces así se cumplirá ahora sí Mateo 24:14, que también lo tenemos muy claro, ¿cierto? Repetido. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis amados, que realmente la voz de Dios, el evangelio, que Jesús es de Cristo, que fue expuesto, entonces sea en nosotros creído.
Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, tu evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por seguirnos direccionando, seguirnos guiando, Señor, y seguir colocando en nosotros ese anhelo, Señor, de entrar más a las Escrituras, de entrar más, Señor, a tu evangelio único, que es Jesús el Cristo. Ese anhelo, Señor, de querer estar como el pez dentro del agua, Señor, profundizar más y más, Señor, no quedarnos en la orilla, no quedarnos en la superficie, Señor, no quedarnos en la comodidad, Señor, sino realmente pagar un precio, Señor, morir a nosotros mismos cada vez más, vivir para ti realmente, que fuiste tú, Señor, el que murió, resucitó por cada uno de nosotros, que hoy la vida de Dios, que es Dios mismo, entonces la tenemos por ese sacrificio único, Señor, que tú hiciste, Señor, a través de la cruz, y por tu resurrección, Señor, porque a través de ese sacrificio en cruz y por la resurrección entonces se venció a Satanás, el pecado, y nos encontramos contigo, Señor. Gracias, Dios, porque esta fe verdadera vino a nosotros, Señor, y oramos, Dios, oramos para que pase lo que pase, Señor, entonces también tengamos presente esa oración que el mismo Jesús el Cristo hizo por Pedro y por sus discípulos. He orado, he rogado para que esta fe no falte, Señor. Oramos para que esta fe de creer que Jesús es el Cristo no nos falte, Señor, a cada uno de nosotros. Y oramos, Dios, para que nos des el privilegio de ser tus testigos, Señor, para que puertas, Señor, sean abiertas para la palabra, Señor, para que estemos, Señor, en ese deseo único de testificar de que Jesús es el Cristo, para que no callemos, Señor, para que estemos pendientes desde el más chico hasta el más adulto, Señor, que no se quede nadie, Señor, sin escuchar de que Jesús es el Cristo, Señor, y sabemos que a través de tu evangelio, los dignos, los hijos de paz, los preparados, Señor, la tierra buena, van a reaccionar. Oramos para no ser engañados, Señor, para no ser confundidos con las reacciones que se puedan entonces tener, Señor, sino que realmente seas tú a través de tu santo y bendito Espíritu mostrándonos, Señor, a esos hijos de paz, Señor, y como dice tu palabra, entonces quedarnos allí, posar allí hasta que sean discípulos y discípulos de Jesús el Cristo, y con esta fe correr y cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y, Señor, amar tu pronta venida, Señor, amar tu pronta venida, solo amando esa venida tuya, Señor, y con esta fe verdadera podemos cumplir el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria.